Y siempre San Marcos focalizaba sus preguntas fundamentalmente a tratar de explicar por qué razón el mar peruano es tan rico. Ustedes saben, por ejemplo, ¿sí? Ustedes saben que en el mundo hay distintos mares que son ricos, hay distintos mares que concentran recursos naturales. ¿Sí? Aparte de recursos naturales, concentran otros recursos también. Por ejemplo, concentran reservas de hidrocarburos. El petróleo, por ejemplo, ¿no? O el gas natural. En otros mares existe también ese recurso. En el mar peruano también. Pero si solamente nos referimos a recursos biológicos, hidrobiológicos, le dicen algunos, o si hablamos de los peces, recursos biológicos, se considera que el mar peruano es el más rico en todo el mundo. Y es por eso que San Marcos durante mucho tiempo estuvo focalizando sus preguntas se orientaban a que tú respondas por qué razón el mar peruano es tan rico. Entonces, el día de hoy, por ejemplo, ese va a ser uno de los objetivos que tenemos, comprender por qué razón el mar peruano es tan rico, por qué razón el mar peruano es considerado el mar más rico del mundo. Otro objetivo es identificar las características del mar. Esto, por favor, ténganlo claro porque también puede ser pregunta examen. El mar peruano es un mar atípico. ¿Qué es lo típico? Lo común, lo normal. Pero el mar peruano es un mar atípico. Por ejemplo, tú sabes que el Perú se encuentra en una zona climática, ¿sí? El Perú, ¿en qué zona climática se encuentra? En el planeta hay 3 zonas climáticas. ¿Cuál de esas 3 zonas climáticas es la que ocupa el territorio peruano? ¿Será la zona templada? El territorio peruano está en zona templada. ¿El territorio peruano está en zona polar? ¿O el territorio peruano está en zona tropical? Está en zona tropical, exacto. Un territorio que está en zona tropical, usualmente, ¿qué tipo de temperaturas tiene? ¿Tiene temperaturas medias? ¿Tiene temperaturas bajas? ¿O más bien tiene temperaturas altas? ¿Qué opinas tú? Una zona tropical. Tiene temperaturas altas, es decir, hace bastante calor, ¿cierto? Y si hace bastante calor, ese calor no solamente se debe traducir en la condición climática del ambiente, es decir, tiene que existir clima tropical, a eso me estoy refiriendo, sino también se tiene que traducir en el mar. O sea, el mar debe de ser un mar tropical. ¿Y cómo es un mar tropical? Es un mar con aguas cálidas. ¿Cómo es un mar tropical? Un mar tropical es un mar con aguas azulinas. Ahora, ¿cómo es un mar tropical? Un mar tropical es un mar con poca salinidad. Y eso, por ejemplo, no existe en el Perú. Por esa razón es que las características del mar peruano no se corresponden con su ubicación, ¿sí? Con su ubicación en la Tierra. No se corresponden con su ubicación latitudinal. Debería ser cálido, azul, poco salado, y el mar peruano predominantemente no es eso, y justamente vamos a analizar esas características. Y luego también vamos a conocer los límites y la extensión del territorio o del mar peruano. ¿Está bien? Vamos a conocer los límites y extensión del mar peruano, las famosas 200 millas, y eso lo vamos a analizar con algunos casos muy concretos para que se pueda entender bien. ¿Está bien? Listo, entonces, son los objetivos del tema y este es el contenido. El contenido, vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a hacer una definición del mar peruano, vamos a analizar sus límites y vamos a conversar un poquito sobre la tesis de las 200 millas. ¿Está bien? Conversaremos un poquito sobre la tesis de las 200 millas. Vamos a conocer los sectores del mar peruano, porque se considera que el mar peruano tiene 2 sectores. Cuando analices el mar peruano, hazlo de forma muy similar a como haces con la costa. La costa tiene 2 grandes sectores climáticos, uno al norte y otro al centro-sur. En el mar peruano es igualito. Tiene un sector norte y tiene un sector centro-sur. ¿Saben? El sector norte en el mar peruano es distinto al sector centro-sur, así como la costa norte era distinta a la costa centro-sur. Así lo vamos a ir analizando. ¿Está bien? Y eso justamente demuestra que el mar tiene influencia climática sobre la costa. Cuenta, el mar tiene influencia climática sobre la costa. Otro aspecto, vamos a analizar las características físicas del mar. Vamos a ver el color, la salinidad, la temperatura, etc.
y también de los famosos factores de la riqueza del mar peruano. Ahí se generó una polémica hace un par de años por una pregunta que desarrolló San Marcos. Vamos a cubrir esa polémica, me parece que sí lo podemos hacer, tenemos tiempo suficiente y en función a las consultas, a las preguntas también podemos incluso ampliar, ¿está bien? Entonces, vamos avanzando. Vamos avanzando. A ver, con relación a la introducción, acá hay una preguntita interesante que nos hace este jovencito. A ver, dice el jovencito. ¿Sabías que al mar peruano también se le conoce como el mar de Grau? Creo que eso sí lo conocemos la mayoría, ¿no? Pero luego, mira, hay una pregunta bastante interesante. ¿Qué actividades se pueden realizar o se realizan en el mar peruano? ¿Qué dices tú? ¿Qué actividades se pueden realizar en el mar peruano? ¿Qué opinas? Si el mar tiene recursos, ¿qué actividad económica puedes hacer? Puedes hacer la pesca, muy bien. ¿Otra actividad económica? Otra actividad económica que puede desarrollar el transporte, ¿no? El comercio. Ustedes saben que actualmente el comercio en el mundo tiene mayor movimiento, así se le dice, tiene mayor tráfico, el tráfico comercial, pues más intenso, para que se entienda así, en el Océano Pacífico. Claro, porque ahí se encuentran actualmente los países que producen más y los países que están consumiendo más, los países asiáticos. Si analizas, solo China, recuerden eso, solo China tiene más habitantes que toda América, ¿no? Incluso casi el doble de habitantes de toda América. Y en general, el continente asiático tiene más del 60% de la población mundial. Como China se está industrializando, sobre todo en las últimas décadas, es necesario ese comercio. Perú abastece materia prima, China hace industria y te devuelve todo en forma de industria, ¿sí? Y también al mundo. Entonces el Océano Pacífico se ha convertido en una zona de gran importancia comercial. El transporte, está bien, muy bien. El turismo. Algunos plantean también los deportes acuáticos. Perfecto. Entonces, aquí, por ejemplo, hablamos de otros elementos más. Siempre tomemos en cuenta que en el mar también existen recursos o combustible fósil. ¿Sabes quién es el combustible fósil? Aquel que está formado por la desintegración o descomposición de restos orgánicos. Ese es el famoso petróleo, es el famoso gas natural. Se le llama hidrocarburos, a veces también se le suele llamar combustible fósil. ¿Está bien? ¿Qué también vas a encontrar? Pesca y acuicultura. Profe, ¿hay una diferencia entre la pesca y la acuicultura? ¿Qué dices tú? ¿Pesca y acuicultura son lo mismo o serán cosas distintas? ¿Son lo mismo pesca y acuicultura? ¿Cuál es la diferencia en todo caso? A ver, un ejemplo de acuicultura. ¿En qué consistirá la acuicultura? Exacto, exacto. La acuicultura es la crianza de especies acuáticas. Puede ser que tú lo críes en un río, como ocurre en algunas zonas de la sierra. Puede ser que tú los críes, por ejemplo, en zonas de lagos o lagunas. ¿Está bien? Lagos y lagunas. Y luego tú haces un aprovechamiento de estos recursos. Pero primero generas que el recurso se reproduzca. La acuicultura está más vinculado con el desarrollo sostenible. Cría especies, reproduce especies y vas aprovechando los peces más grandes. Cuando han ido a la sierra, quizá algunos del aula viven actualmente en la sierra. Allá se cría trucha, ¿sí? ¿Conocen eso? A pesar de que la trucha no es originaria del Perú, ¿no? La trucha es un pez originario del Canadá. Fue traído en 1920, 1930 por distintas empresas mineras como proyectos de apoyo social a algunas poblaciones de la sierra y comenzó a ramificarse en distintos lugares de la sierra. Comenzó a ocupar distintos lugares de la sierra. La pesca, a diferencia de la acuicultura, es solamente la extracción. Vas y extraes. En cambio, la agricultura, ¿qué implica? Crianza, reproducción y extracción. ¿Te das cuenta? Es una actividad más sostenible.
¿Qué otra actividad, por ejemplo, se puede hacer en el mar peruano? También, por ejemplo, ahora los últimos años, las últimas décadas, esto tú lo conoces, sobre todo a partir del año 1992, los distintos países del mundo, ¿qué están haciendo? Están impulsando toda una serie de políticas bajo las cuales se intente conservar la naturaleza, ¿no? El mensaje es conserva la naturaleza, porque si tú conservas la naturaleza, conservas los ecosistemas, conservas los recursos naturales. A veces la pregunta es ¿para quién, no? O ¿para quiénes se conservan esos recursos naturales? Se supone que para todos. Entonces, en este mensaje ya el Perú tiene varios proyectos. Se tiene proyectos para crear, ¿se acuerdan ustedes de los parques nacionales, santuarios históricos? Hay proyectos para crear parques nacionales marinos. El más famoso es el Parque Nacional de la Dorsal de Nazca. Luego también el transporte, lo que ustedes decían, y finalmente tenemos el caso de la recreación. Ahora, yo quiero que nosotros pongamos, por ejemplo, ¿sí? Pongamos como ejemplo esto. Si bien es cierto, todas estas actividades son de gran importancia, de gran trascendencia en el Perú, recuerda tú que el mar tiene otras influencias en el territorio. O sea, tú no puedes olvidar que el mar tiene influencia climática sobre la costa. El clima de la costa obedece o se debe fundamentalmente a las características del mar. ¿Está bien? Sí. Por ejemplo, donde haya mar frío, no habrá lluvias. Donde haya mar cálido, habrá lluvias en verano. El mar es un elemento, ¿sí?, que influye en el clima de la costa. E incluso tú conoces que el agua es un agente que regula la temperatura. Es el otro componente que yo quiero que ustedes tomen en cuenta, pero aquí vamos a ahondar fundamentalmente en cuál ha sido la trascendencia histórica en el plano económico, ¿sí? En el plano económico y en el plano político que tiene el mar. Sobre eso es sobre lo que nosotros vamos a ahondar y vamos a comenzar a trabajar. ¿Está bien? Ahora, mira, dentro del mar peruano, si nosotros queremos hablar sobre el mar peruano, es importante que primero definamos y conozcamos de manera adecuada qué es el mar peruano. A ver, el mar, cuando ustedes escuchen esa palabra, es esto. El mar es solamente una porción. La palabra mar significa porción de océano. El mar es una porción de océano, pero es una porción de océano que está bajo administración, que está bajo jurisdicción, que está bajo poder de un Estado. Y ese Estado es un Estado costero. ¿Está bien? Un Estado costero, un Estado que tiene salida, es la otra palabra que también podemos utilizar, que tiene salida al mar, como aquí. El Perú es un Estado costero, tiene salida al mar, tiene salida, perdón, al océano. Y esta porción de océano que está bajo su jurisdicción, su autonomía, su soberanía, es lo que se llama mar. Lo que está fuera de este espacio se llama alta mar. Eso no le pertenece a nadie, le pertenece a la comunidad internacional. Pero este espacio que yo estoy señalando sí le pertenece al Estado peruano. Hasta una extensión de 200 millas. Sí, hasta una extensión de 200 millas. Ahora, es importante que nosotros tomemos en cuenta esto. ¿Por qué razón? Porque durante mucho tiempo se ha discutido, se ha debatido si es que, ¿sí?, si es que el Perú por allí hace uso efectivo de los recursos que tiene en el mar. Y eso, por ejemplo, no es tan cierto. Nosotros tenemos 200 millas, pero ustedes deben de tomar en cuenta que los recursos, por ejemplo, ictiológicos, los peces, o en general, si lo digo más amplio, los recursos hidrobiológicos, cuando digo ictiológico es solo peces. Cuando digo recurso hidrobiológico es peces, moluscos, crustáceos, cetáceos, todo lo que está ahí. ¿Está bien? Toda forma de vida. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué tal? ¿Se puede entender esa parte? Sí, la diferencia entre ictiológico e hidrobiológico. Perfecto. Entonces, lo que está ocurriendo es que el aprovechamiento que nosotros tenemos de los recursos es ineficiente. Es ineficiente. E incluso hay zonas dentro de esas famosas 200 millas que nosotros no las aprovechamos. O sea, el Estado peruano otorga permisos y con esos permisos hay pesca internacional. Japoneses y chinos fundamentalmente pescan allí.
Claro, y el argumento que se suele utilizar muchas veces es que, profe, está bien, pues, porque nosotros no tenemos la capacidad para extraer todos los recursos que tenemos. Quizá no sea tanto ese el problema, considero, ¿no? Tal vez el problema sea que cuando extraemos los recursos, ¿sí? A veces como los recursos se extraen bajo una lógica que vaya al mercado, quien extrae los recursos quiere rentabilizar, o sea, quiere que ese pescado, quiere que ese pez que vaya a llegar al mercado, quiere que esa conserva sea más cara de lo normal. Y para eso, para que tú generes que algo sea más caro de lo normal, ¿qué es lo que tienes que hacer? Necesariamente tienes que comenzar a producir menos. La escasez de un bien en el mercado que genera que el precio se incremente. ¿Se dan cuenta? El pescado en el Perú es uno de los productos más caros. En otros países, caso Japón, es uno de los productos más baratos. Y eso incluso fomenta que en el Japón la principal carne que se consuma, a diferencia del Perú, sea la carne de pescado. Aquí tú y yo, la principal carne que consumimos es la carne del pollo, por ejemplo. Es una gran diferencia. Los precios son un factor clave. Entonces, no hay una optimización, a eso voy, no hay un uso eficiente de los recursos naturales que los tenemos. Muchas veces no lo destinamos a alimentación de la población, sino a alimentación de ganado. Ustedes saben que cuando se captura la anchoveta se utiliza para hacer harinas, aceites, conservas. Tienen otra finalidad, tienen otro uso en última instancia. Habría también que cuestionarnos sobre eso. O sea, ¿es necesario que se extraiga la anchoveta y finalmente se destine solo a los animales? Es un elemento sobre el cual tú también tienes que ir averiguando, tienes que ir investigando y analizar, ¿no? Si es adecuado o no, que tú, por ejemplo, como algún intelectual en el Perú decía, es como si tú tuvieras, ¿no? Un banco de oro, ¿no? ¿Entiendes? Esa frase de un intelectual italiano que llegó al Perú. Si hay un banco de oro, hay recursos, pero tú estás sentado encima de esos recursos, no los aprovechas de manera eficiente. Y esa es básicamente es una política de Estado, de gobierno, que ha permanecido durante casi 200 años. El próximo año ya es el bicentenario de la independencia. Entonces, ahí hay un factor clave. Tener recursos no basta. Tener recursos no basta. Hay que darles un uso. Y el uso que se le tiene que dar es para que también la población pueda acceder a ese recurso. Te he dado el caso o el ejemplo, perdón, de Japón. Y Japón no tiene un mar más rico que el Perú. El mar peruano es muchísimo más rico que el mar de Japón. Uno de los pocos mares que se puede comparar en riqueza con el mar peruano es el mar de Sudáfrica y el mar de China. Los otros mares están fuera de esa competencia, entre comillas. Y al mar de Sudáfrica y al mar de China incluso, el mar peruano lo supera en riqueza. ¿Saben cuál es la extensión del mar peruano? Esas 200 millas en kilómetros cuadrados se traducen en 626.240 kilómetros cuadrados. El ancho, como te decía, es 200 millas, 370 kilómetros aproximadamente. Ahora, quiero que tomes en cuenta esto. ¿Sabes por qué? Porque esto ha sido utilizado como referencia para hacer preguntas en examen de admisión. Si no lo han preguntado en el mar peruano, lo han preguntado en qué? Lo han preguntado en el tema escala. A veces han dicho, ¿no? Ya, las 200 millas del mar peruano, ¿por cuántos kilómetros o por cuántos centímetros están representados en el mapa oficial del Perú? Solamente te ponen 200 millas, ya. Las 200 millas expresadas en kilómetros es igual a 370 kilómetros. ¿Está bien? Te va a servir, estoy seguro, también para ese tema, para que lo puedas reforzar y para que puedas resolver esa pregunta que muy pocos van a resolver. Sácale ventaja a ese dato, le puedes dar un uso mejor al que estoy planteando. Luego, ¿cuáles son los límites del mar peruano? Mira, el mar peruano limita así. Al oeste, que está por aquí, sí, al oeste es esta línea imaginaria de las 200 millas. ¿Está bien? Esta línea imaginaria de las 200 millas. Luego, al norte, ¿quién es? Es un paralelo. Aquí hay un lugar fronterizo con el Ecuador que se llama Boca Capones. Y desde allí se traza una línea paralela hacia el océano. ¿Está bien? El paralelo a Boca de Capones es el límite norte. Profe, en el examen va a venir límite norte. Mira, puede venir límite norte, puede venir límite boreal. ¿Se acuerdan que norte también significaba boreal? Puede venir límite septentrional, ¿sí? Que son los otros nombres que también podemos utilizar para
designar al norte. ¿Hasta ahí está bien? ¿Se está entendiendo? ¿Qué tal? ¿Se entiende? ¿Todo claro? Ya, perfecto. Luego, en el caso del límite sur, eso es lo problemático. Mira, ahí vamos a utilizar algunos aspectos para poder analizar. Mira aquí el mapa. Guiémonos del mapa. El gran problema es el límite sur. El límite sur, si mal no recuerdo, se terminó de definir el año 2014. Claro, lo que pasa es que el Perú, años atrás, desde los 80, incluso el Perú lo estaba planteando, el Perú planteaba que Chile y Perú no habían definido todos sus límites. Sus límites terrestres puede ser que sí, en el Tratado de Lima de 1929, pero los límites marítimos no. Los límites marítimos no se definieron. Y el Perú, en el gobierno de Alan García, ¿sí? En el gobierno de Alan García inició, ¿sí? Inició la demanda competencial en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. ¿Está bien? En la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Finalmente, esto, ¿sí? La Haya dio su veredicto el año 2014 en el gobierno de ¿quién? En el gobierno de Ollanta, ¿no? Ollanta, bueno, 2014, ya. ¿Qué dijo La Haya? La Haya dijo esto, escucha, quiero que escuches, por favor. El Perú decía, el límite fronterizo entre Perú y Chile tiene que ser una línea equidistante. Así, equidistante. Chile decía, no, es una línea paralela. La Haya dijo, ni para ti ni para ti. La línea fronteriza va a ser así. Va a iniciar en el punto fronterizo terrestre, que es el hito número 1. De allí tú vas a trazar una línea paralela hasta las 80 millas. Allí va a existir un punto llamado punto A. De ese punto A vas a trazar una línea equidistante, ¿sí? Hasta un punto B. ¿Por qué? Porque ese punto B cruza las 200 millas de Chile. Mira, lo que proponía Chile, no sé si me están entendiendo, sigan el puntero, mira. Estas son las 200 millas que decía Chile y estas son las 200 millas que decía el Perú. Entonces el punto B, desde el punto A se traza una línea equidistante hasta el cruce de las 200 millas chileno-peruana, lo que decía Chile y lo que decía Perú. Está bien, en el punto B y después una línea vertical, punto C. Claro, lo que se nos ha planteado es, profe, Perú ganó territorio, porque antes supuestamente solo dominábamos hasta aquí. Perú ganó todo esto, profe. Sí, pero alguien más agudo en análisis diría, profe, no ganamos nada, porque los recursos marinos casi todos se concentran justo hasta las 80 primeras millas, profe. ¿Qué nos dieron? Agua. Y por eso se desplegó toda una serie de campañas para decir que hemos ganado. Claro, tal vez lo que se quería hacer era reforzar o fortalecer el hecho del apoyo al gobierno, podría ser. Pero ahorita, por ejemplo, tú has escuchado esto, ya pasó la noticia, ya fue, ¿no? Pareciera que digamos, se ha restado importancia, pero los que sí están siendo perjudicados es la población de Tacna. Ellos, los que están aquí en el extremo, ellos son los que están siendo perjudicados. Claro, en toda esta zona hay bastante concentración pesquera, las 80 millas. Acuérdate eso, en el Perú también ocurre, ahorita lo vamos a ver por qué. ¿Por qué razón los recursos casi siempre se concentran hasta las 50, 60, 70 o 80 millas? ¿A qué obedece eso? ¿Está bien? Incluso muchos especulaban de que eso estaba bastante vinculado con la situación de Chile. No se quería generar inestabilidad en Chile ni en el Perú, ¿no? Porque a nosotros nos dijeron, ganamos, y todos estamos diciendo, ganamos, ¿no? Ahí está, ganamos más. ¿Sí? Pero en el caso de Chile no se quería generar inestabilidad. Bueno, a pesar de eso hubo inestabilidad y Chile está considerando cambiar su constitución en función a protestas sociales, que en ellos ha sido constante, permanente. Entonces, mira qué es lo que ocurre, ¿eh? Mira qué es lo que ocurre. En ellos, en Chile, la pesca artesanal es muy fuerte. Muchísima gente se dedica a la pesca artesanal. Es una fuente de ingreso. Es una fuente de ingreso muy fuerte. Y que tú digas, ¿no? Le cortes estas 80 millas, era muy complicado para ellos. Y eso podía generar graves problemas a nivel de Chile. Ustedes saben que la Corte, la Haya, al igual que la ONU, son organismos internacionales. ¿Qué es lo que buscan? Que en los países no haya, entre comillas, problemas. Que estemos tranquilitos, quietos todos, quietos, tranquilos. ¿No es cierto?
Entonces, en función a eso, ese veredicto que dio la Haya, como te digo, sí, ¿no? Nos dio una porción de territorio, ese es su objetivo, nos dio una porción de mar. Pero lo curioso es que en esa porción de mar existen en realidad muy pocos recursos, porque los recursos se concentran hasta los 80 millas. Algunos analistas, como te digo, comentan que esto se ha dado posiblemente para generar esta sensación de triunfo en la población peruana y el Estado peruano, tranquilidad, y de otro lado, para no generar inestabilidad en Chile, ya que si le quitabas porciones de 80 millas, golpeabas a sectores económicos importantes para ellos en el plano de la población popular, el sector de la pesca artesanal. Entonces, aparentemente es una decisión salomónica, no sé si se está entendiendo, es una decisión ya, tú ganaste, tú no has perdido, ¿no? Tú no has perdido. Aunque sectores de Chile extremistas han dicho que sí hemos perdido, ¿no? Pero son sectores mínimos, porque la mayoría ni caso le hizo al tema. No le hizo mucho caso. Aquí en el Perú levantamos humo, allá no se levantó tanto humo a partir de los medios de comunicación. ¿Qué tal? ¿Se está entendiendo esa parte? ¿Todo ok? Confírmenme, por favor, para poder seguir avanzando y seguir analizando. Ya, perfecto. Entonces, vamos avanzando. Igual, si tienen consultas, le hacen llegar, ¿no? Eso puede ser pregunta examen. ¿La Haya definió la frontera? Sí. 2014, el veredicto se dio en el gobierno de Ollanta, ahí le puedes poner ese datito. El otro aspecto, sí. El otro aspecto que yo quiero que tú tomes en cuenta, perdón, es que cuando nosotros hablamos de la frontera marítima no sigue una línea recta, una línea equidistante, son tres líneas. Primero, paralela a 80 millas, luego equidistante y luego vertical. ¿Está bien? Siguiente, entonces. Ahora vamos a analizar la famosa tesis de las 200 millas. Vamos a sintetizar esto porque esto también es interesante. La tesis de las 200 millas sintetiza lo que tú y yo vamos a llamar dominio marítimo. ¿Sabes qué significa dominio marítimo? Significa soberanía de un Estado. Y la soberanía es la autoridad que tiene un Estado para administrar un territorio. El mar es considerado territorio, el aire, el cielo, también el espacio aéreo es considerado territorio, así como el continente y las islas son considerados territorio. ¿Está bien? Entonces, mira, con relación al dominio marítimo, surgió durante mucho tiempo bastante debate. A ver, te voy a resumir esto porque esto es interesante. ¿Sabes? Durante el siglo XVII se dio una tendencia. En el siglo XVII, las distintas potencias que existían en el mundo, caso España, caso Portugal, caso Inglaterra, que ya estaba convirtiéndose en potencia, se plantearon algo. Se plantearon que todos los países costeros tenían derecho a dominar una porción de mar. Y ahí surgió la pregunta, ¿cuánto de mar? ¿Cuánto de mar? Y los ingleses dijeron, la porción de mar que tú vas a tener es hasta donde llegue tu vista desde las costas. Hasta ahí, hasta donde llegue, hasta ahí es tu mar. Nadie puede ocupar esa zona, solo tú. Años después, sí, años después, a esta pugna, entre comillas, los mismos ingleses le sumaron un argumento más. Los ingleses dijeron, no solamente tiene que ser hasta donde llegue tu vista. ¿Por qué? Porque si estás en un conflicto, hasta donde llegue tu vista, ¿qué significa? Los barcos van a estar cerquita, te pueden atacar, etc. Como mecanismo de defensa, tú tienes que tener tu dominio marítimo hasta donde llegue la bala que tú lanzas con tus cañones desde las costas. Hasta ahí tiene que ser tu dominio marítimo. Y todos dijeron, sí, está bien, porque así nos protegemos, así nos cuidamos. Ahí el Perú todavía era colonia, ¿no? Así nos protegemos, nos cuidamos todos, ya, perfecto, no hay problema. Pero años después surgió un primer problema, el avance tecnológico. Claro, porque en función al avance tecnológico algunos países dijeron, oye, pero está mal, pues. Porque, mira, mi balista de cañón llega a 2 millas, pero tu bala de cañón, tú que has desarrollado tecnología, llega a 15 millas. Abusivo, yo tengo 2 millas, tú 15 millas. Y la porción de mar tiene que ser homogénea. Y es allí donde surge un debate. ¿Cuánto de mar deben de tener los territorios costeros? Y ese debate lo zanja, entre comillas, un presidente norteamericano ya en 1945.
Años atrás, en 1930, en Panamá se reunieron distintos países sudamericanos y plantearon que la porción de mar que deberían de tener los estados costeros debe ser equivalente a 300 millas. Eso no les gustó a las potencias, ¿no? Porque tener 300 millas, imagínate, significa tener tu autoridad, dominio y aprovechamiento de los recursos hasta las 300 millas. Y hay muchos países que son potencias pesqueras, China, Japón, el caso de Alemania es una potencia pesquera, el mismo caso, por ejemplo, de Estados Unidos, y no estuvieron de acuerdo con esa declaración o ese convenio que quisieron firmar algunos países sudamericanos en 1930. Pero en 1945, en pleno contexto de la guerra, un presidente norteamericano, Harry Truman, dijo esto. Harry Truman manifestó que los países deberían de tener una extensión de 200 millas. ¿Por qué? Porque en pleno conflicto, Segunda Guerra Mundial, esas 200 millas garantizaban una defensa adecuada de su territorio. Y además decía Harry Truman que deberían de ser 200 millas porque hay muchos países del mundo cuya porción continental está cubierta de aguas. Claro, hay una porción del relieve submarino, así se le llama, que se denomina zócalo. El zócalo es continente, ¿sí? Es continente que antes estaba al descubierto. Tú lo podías pisar, podías caminar sobre él. Pero esa porción de continente que antes estaba al descubierto, ahora no lo está. ¿Por qué? Porque actualmente la Tierra está pasando por un proceso de deglaciación, es decir, los glaciares se están derritiendo. Analícelo conmigo. Si los glaciares se derriten, ¿a dónde va el agua? A los ríos, ya. Después de los ríos, ¿a dónde va el agua? Al mar, al océano. ¿Y qué pasa con el mar o el océano? ¿Se queda igualito o el nivel se comienza a incrementar? Comienza a incrementar, comienza a subirse. Y cuando aumenta, ¿sí? Y cuando aumenta, ¿qué está ocurriendo? ¿Sí? ¿Qué está ocurriendo con el continente? El continente se comienza a sumergir, a cubrir de aguas. Ese continente sumergido, cubierto de agua, se llama zócalo. En algunos países el zócalo es grandote. Es el continente de esos países, pero cubierto de aguas. Antes estaba al descubierto, millones de años atrás. Entonces Truman decía, en los países como Estados Unidos el zócalo es grandote. Sí, hay zonas de Estados Unidos que el zócalo llega a tener casi 100 millas. Y allá hay recursos, decía, ¿no? Hay que cuidar también esos recursos. Pero para defender esos recursos, 100 millas más, pues ahí están las 200 millas. Y Truman, ¿sí? Truman cuando planteó eso, no se imaginó lo que iba a desencadenar esa declaración. Si lo hace Estados Unidos, que es la potencia, está en pleno conflicto en la Segunda Guerra Mundial, los demás países comenzaron a argumentar también situaciones similares. ¿México qué dijo? Para mí, México decretó las 200 millas. Los argentinos que dijeron, yo también, nosotros decretó las 200 millas. Chile, ¿está bien? Chile también planteó las 200. Esta tesis es un argumento que utilizan los demás países sudamericanos fundamentalmente, los países que tienen bastantes recursos pesqueros. ¿Para qué? Para decretar ellos también las 200 millas. Comienza México, un país norteamericano, y Argentina, le sigue Chile, después el Perú y luego Ecuador. ¿Está bien? En ese orden van decretando las 200 millas. Ahora, pero ¿qué es lo que se va a dar? ¿Por qué razón el Perú plantea la necesidad de tener o de que el Estado peruano administre 200 millas? Estados Unidos, Harry Truman, ¿qué dijo? No, para defendernos, estamos en conflicto. Además, allí está el Zócalo y el Zócalo era nuestro territorio. Se ha sumergido en el mar, pero es nuestro territorio, pues, porque es la continuidad del continente. Está cubierto de agua, pero es nuestro territorio. Hay recursos, ¿a quién le pertenece? A nosotros, porque es nuestro territorio. Debemos de tener el derecho de administrar. ¿Está bien? El Perú, por ejemplo, el Perú en 1947, 2 años después, con el presidente José Luis Bustamante Rivero, arequipeño, si mal no recuerdo, Bustamante, años después, fue presidente de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Fue también presidente, abogado arequipeño. Entonces, José Luis Bustamante Rivero utiliza argumentos muy, muy interesantes
para plantear las 200 millas. Mire, el argumento, escucha, escucha. Quiero que escuches con calma para que podamos entender y puedas resolver las preguntas más difíciles. Las fáciles las vas a hacer, estoy seguro, pero las difíciles es las que quisiera yo que tú puedas hacer. El primer argumento que él dice es este. Mira, hay 4 tipos de argumentos. El primer argumento se llama argumento geográfico. El segundo argumento se llama argumento económico. El tercer argumento se llama argumento jurídico. ¿Está bien? Y el cuarto argumento se llama argumento estratégico. Ya voy a hablar solamente del primer argumento, sí que es uno de los argumentos más importantes, el argumento geográfico. Escucha. Los dos más importantes es el geográfico y es el económico. Escucha, presta atención. El argumento geográfico dice esto. Bustamante dice, entre el mar, mira, escucha, entre el mar y nuestra costa hay un vínculo. ¿Por qué? El territorio peruano, como está en zona tropical, dice Bustamante, escucha, el territorio peruano, como está en zona tropical, todo el territorio debería ser selva. Y en la costa debería haber selva, deberían de haber recursos, árboles, agua en grandes volúmenes, recursos que el hombre peruano pueda aprovechar para cubrir sus necesidades. Pero hay un problema, la costa es desierto. Y cuando comienzan a analizar por qué razón la costa es desierto, es porque hay un vínculo, repito, hay un vínculo entre mar y costa. La costa es un desierto porque hay ausencia de lluvias, y la ausencia de lluvias la genera el mar frío. Entonces, la costa, al ser un desierto, tiene escasez de recursos. ¿Dónde están esos recursos que deberían estar en la costa? Dice él, ¿no? ¿De dónde el hombre peruano va a sacar los recursos para cubrir sus necesidades? El hombre que vive en la costa. Tiene que buscar, ¿no? Dice él, tiene que buscar en zonas o sectores adyacentes a su territorio, en zonas que son su antiguo territorio, el Zócalo, pues, ¿sí? En zonas que son su antiguo territorio, en lugares que lo están privando de tener recursos, porque el mar te priva a ti como costa de tener recursos, porque tú estás en zona tropical. Entonces, si tú quieres cubrir tus necesidades, tienes que aprovechar los recursos que están en el sector cercano a ti. ¿Quién es el sector cercano a ti? El mar. Entonces, él dice, nosotros tenemos que aprovechar los recursos del mar peruano porque es un mecanismo compensatorio ante la escasez de recursos que ese mar genera en el plano climático para la costa. ¿Entendiste? Un mecanismo de compensación. Hasta ahí, ¿qué tal? ¿Se puede entender esa parte? ¿Se ha podido entender esa parte? ¿Todo ok? ¿Hay dudas? ¿Me confirman, porfa? Si hay dudas, en todo caso, para volver a explicarles, ¿todo está bien? Ya, eso, ¿te parece, Evelyn? Lo respondo al final, con calma. Eso lo puedo responder al final. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, exacto, es un mecanismo de compensación. A eso se le suma otros argumentos, ¿no? ¿Sí? Otros argumentos. ¿Y cuáles son los otros argumentos? Los otros argumentos es, Bustamante, como era abogado, él dice, yo solito no lo estoy haciendo, otros países lo han hecho, hay antecedentes jurídicos. Pregúntenle a los chilenos, ¿han decretado las 200 millas, sí o no? Pregúntenle a los argentinos, a los mexicanos, a los norteamericanos. Entonces hay antecedentes jurídicos en el mundo de decretar las 200 millas. Está bien, ¿sí? Años después ha surgido una tendencia impulsada por la ONU, bajo la cual los países ya no tengan necesariamente 200 millas, ¿no? Sino que esas 200 millas se segmenten. ¿Sí o no? Ese convenio se llama la Convemar, ¿no? 12 millas que se llaman mar territorial y 188 millas restantes que se llaman zona económica exclusiva, donde si tú no tienes la capacidad para extraer los recursos, los otros países te pueden ayudar. Entonces, ese convenio, por ejemplo, el Perú aún no lo firma, otros países sí lo han firmado. El espacio aéreo es el mismo al espacio marítimo, claro, si esta es tu porción de mar, todo lo que está encima es tu territorio también. Eso se ajusta, está bien. Listo, hasta ahí, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo claro? Ya tenemos la tesis de las 200 millas entonces. Ahora pasamos, ¿sí? Ahora pasamos a ver los sectores. Vamos a conocer cuáles son los sectores que tiene el mar peruano. Jóvenes, ¿se entendió esa parte? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Para poder avanzar, por favor, porque si no,
vamos ahí a tener dificultades. ¿Qué tal? ¿Todo claro? Allá. La ONU, a partir de los 80, impulsó un acuerdo. Como ya casi todos los países del mundo tenían 200 millas, al parecer hay intereses de algunos países potencia. ¿Por qué? Porque ese acuerdo decía que las 200 millas se tienen que segmentar en dos. Un primer sector de 12 millas cercano a la costa, que se llama mar territorial. Y 188 restantes, es unos 188 más 12, ahí están las 200 millas, que se llaman zona económica exclusiva. ¿Está bien? ¿Qué es lo que te pertenece sí o sí a ti? Las 12 millas. Las 188 restantes, tú puedes hacer uso económico. Pero si tú no estás en la capacidad de extraer todos los recursos, los otros países te pueden solicitar permiso y hacerlo. ¿Está bien? ¿Se pudo entender? ¿Qué tal? ¿Todo más claro? Ahora sí. Ya, perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces, vamos avanzando. Ahora analicemos cuáles son los sectores del mar peruano. A ver, algo claro tiene que estar acá. En el mar peruano hay corrientes marinas, ¿sí? ¿Cuáles son las principales corrientes marinas que están presentes en el mar? ¿Cuáles son las principales corrientes? Ya, la corriente Niño, otra. Otra. La corriente de Humboldt, exacto, la corriente Niño y la corriente Humboldt. Eso es lo que vamos a analizar. Cuando nosotros hablamos de sectores del mar peruano, son zonas en las cuales o influye la corriente Niño o influye la corriente de Humboldt. A la corriente Humboldt también se le llama corriente peruana. Mira, aquí está, aquí está. Si nosotros analizamos, aquí me parece que con esto podemos ver, mira, si nosotros analizamos, ¿qué es lo que voy a encontrar aquí? Ah, profe, mira, cuando yo hablo de los sectores, básicamente los voy a segmentar en dos. Un sector se va a llamar sector norte y el otro sector se va a llamar sector centro-sur. Así como había costa norte, costa centro-sur. Sector norte, sabes tú que también se puede llamar boreal, septentrional. En el sector centro-sur, ese sector centro-sur es el más grande, es más amplio, es el predominante. Por eso es que en el mar peruano las características que predominan son las características del sector centro-sur. Y ahí está lo de azulito, la corriente peruana. Esa que estudió Alexander Humboldt y en su honor nosotros también le llamamos corriente Humboldt. Al norte está la corriente Niño. Y si tú te das cuenta, la corriente Niño, este es el departamento de Tumbes, de donde procede tu nuevo presidente, y este es el departamento de Piura, mira. O sea, el sector norte cubre solamente Tumbes y Piura. ¿Te has dado cuenta? Solo Tumbes y Piura. ¿Por qué? Porque después esa corriente se va hacia el oeste. Y la corriente peruana también se desvía hacia el oeste. Profe, no se deberían desviar. Ah, es que no puede haber encuentro entre corrientes de distintas características. Son como agua y aceite. El agua y el aceite no se mezclan. La corriente ni la corriente peruana también no se mezclan. Hay un pequeño espacio nada más. ¿Qué tal? ¿Todo que está ahí? ¿Se entendió esa parte? ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se separa? ¿Sí? ¿Cómo se separa a la corriente? ¿Sí? ¿Cómo se separa a las corrientes marinas? Las corrientes marinas se las separa porque hay un punto en el cual estas hacen esto. Chocan un poquito y se desvían. Chocan un poquito y se desvían. Entonces, como chocan un poquito y se desvían, ese lugar exacto se llama punta aguja. Una punta es esto, mira. Si esto estuviera en el mar, sería una punta, porque es, y si esto fuera agua, es una porción de continente que sale del continente y que está ingresando al mar. Aquí, mira, esta punta, ¿sí? Estas zonas son las puntas, estas zonas. Hasta ahí como vamos, ¿está bien? Entonces, al norte, como está la corriente Niño, tú y yo le vamos a llamar mar cálido. ¿Está bien? Tú y yo le llamamos mar cálido. Y al centro-sur, como está la corriente peruana, tú y yo le vamos a llamar mar frío. Escucha, mar cálido, mar frío. Hay temas que tú ya has visto, por esa razón no voy a ahondar mucho en eso, pero vamos a ver cómo lo desarrollamos. Mira, en el caso del sector norte estamos hablando de la corriente del Niño. Escucha, esa va, mira, en el Perú, va desde paralelo Boca Capones, claro, nuestro límite, hasta aquí, hasta Punta Aguja. Y la influencia principal para este lugar
es que por ahí pasa la corriente Nío. Y sus aguas son cálidas. ¿Por qué son aguas cálidas? Porque vienen desde el Ecuador. Vienen desde una zona del Ecuador que es el Golfo de Guayaquil. Aquí está el Golfo de Guayaquil. ¿Está bien, siendo? Esas aguas cálidas, ¿sí? Lo primero que tienen es que, como son aguas cálidas, tienen altas temperaturas. Y las aguas que tienen altas temperaturas tienen un primer defecto. Te explico. ¿Sabes cuál es el primer defecto que tienen las aguas temperaturas? Altas temperaturas. Es que las aguas de altas temperaturas tienen poco oxígeno. Analicemos por qué. Si aquí está el agua, ¿qué es lo que le hace el sol? Lo evapora. Y si es cálido, se evapora más rápido. Pregunta, ¿qué se lleva el sol? Se lleva cuando se evapora, ¿no? ¿Qué pierde el agua? H2O. ¿Qué está perdiendo? Dime tú. ¿Qué está perdiendo? Si pierde H2O, ¿qué pierde? Oxígeno. Lo que está perdiendo es oxígeno. Entonces, al ser aguas que concentran poca oxigenación, ¿qué es lo que ocurre con estas aguas? No pueden vivir peces en gran cantidad. Lo que sí hay peces en variedad, pero no hay peces en gran cantidad. Es distinto al mar frío. Por ejemplo, en el mar frío vive la anchoveta. Cuando tú ves un cardumen de anchoveta, ¿se acuerdan lo que es un cardumen? Un cardumen que era, es todo un conjunto de peces, ¿no? Cuando tú ves un cardumen de anchoveta, se ha calculado que los cardúmenes de anchoveta, exacto, es lo contrario del mar frío, se ha calculado que los cardúmenes de anchoveta en el Perú pueden tener hasta kilómetros. Claro, pero ahí tú dirías, profe, si hay peces, hay diversidad, hay variedad. Pero si has visto Nemo alguna vez, una película antigua, Nemo, ¿ahí qué sale? Ahí salen peces de aguas tropicales, peces de distintos colores. Eso hay ahí en Tumbes, en el mar de Tumbes, en zonas del mar de Piura. ¿Está bien, sí, no? El otro aspecto, entonces, mira, altas temperaturas, poca oxigenación. Aguas azuladas, ¿por qué? Porque no hay mucho fitoplancton. El fitoplancton es alga microscópica que está en el mar y que es la que inicia la cadena alimenticia en el mar. ¿Por qué no hay mucho fitoplancton? Porque las aguas tienen poca salinidad. ¿Qué significa que las aguas tengan poca salinidad? Las sales para el agua son el responsable de que las aguas sean más densas o menos densas. Voy a adelantarme esta parte de la explicación. A ver, el agua densa es así. Compara un vaso de chicha con un vaso de mazamorra morada. Te pregunto, ¿quién es más espeso? ¿El vaso de chicha o el vaso de mazamorra morada? ¿Qué dices tú? La mazamorra. Así son las aguas que tienen alta salinidad. Claro, pero así son para los microorganismos, no tanto para nosotros, para los microorganismos. ¿Entiendes? El fitoplancton es un organismo microscópico y cuando se encuentra con aguas altamente saladas, es como cuando tú pones una tiza sobre la mazamorra. La tiza no se va a hundir, pues, ni a balas, flota. El fitoplancton en aguas muy saladas flota. Y es importante que flote porque ahí recibe los rayos solares y como son algas microscópicas, hacen fotosíntesis. Dan oxígeno al aire y dan oxígeno al agua. ¿Entendiste? En cambio, el agua poco salada es como ese vaso de chicha. Tú le pones la tiza, se hunde, ya fue. Así ocurre en el caso del sector norte. Como las aguas tienen baja salinidad y densidad, el poco fitoplancton que hay ahí se hunde, no recibe directamente los rayos solares. Y no hace mucha fotosíntesis. ¿Entendiste? ¿Qué tal? ¿Vamos entendiendo esa parte? ¿Todo ok? ¿Se entiende? Ya. Y luego también hay diversidad, ¿sí? Diversidad biológica. Pero esa diversidad biológica se resume a pocas especies, muchas veces, pero especies de gran tamaño que nosotros aprovechamos. Por ejemplo, el tiburón, el merlín, el atún, el mero, el langostino, son los casos más conocidos. ¿Está bien? Estos son los casos más conocidos. Luego, estas son algunas especies. Mira, el caballito de mar también está ahí. Está el mero, este es el mero, este es el atún. Y también se desarrolla el ecosistema de los famosos manglares, ¿no? Los manglares de Tumbes, ustedes deben de recordar. Entonces, en conclusión, en el mar cálido predominan, especies de gran tamaño. Ya que hemos explicado el sector norte, mar cálido, vamos a conocer ahora el sector centro-sur. Sería el mar frío.
¿Está bien, sí o no? Características del mar frío. Vamos a ver, características del mar frío. En principio, va desde el hito número 1, que es donde inicia nuestra frontera marítima, con el Ecuador, ¿sí? Con Chile, perdón, hasta la zona de Punta Aguja. ¿Está bien? Ahora, está influenciado, dice aquí, por la corriente peruana y también por el afloramiento marino. El afloramiento marino es un efecto, es un proceso de ascenso de aguas. Ahorita lo vamos a explicar, no se desesperen, que es la causa principal por la cual el mar peruano es frío. El afloramiento es la causa principal por la cual el mar peruano es frío. Y es la causa por la cual también la corriente peruana va asumiendo estas características. Es que el circuito es así, mira. Ahorita lo voy a explicar de manera más amplia. Las corrientes marinas se mueven en realidad impulsadas por los vientos. Entonces, en el caso de la corriente peruana, hay un viento que tú ya estudiaste en clima, que se llama anticiclón del Pacífico Sur. Ese viento que afecta al clima de la costa es el viento que sopla y que empuja a la corriente peruana para que se vaya arriba, en dirección hacia el norte. ¿Entendiste? Porque la corriente peruana se mueve de sur a norte. Claro, viene desde Chile, pero se mueve de sur a norte. Así se está moviendo. ¿Está bien? Ese viento, entonces, es el que empuja, mira, empuja la corriente peruana. Pero ya haciendo estudios más detallados, se ha demostrado que el anticiclón del Pacífico Sur, escucha, el que empuja la corriente peruana, cuando llega el mes de invierno, se hace demasiado fuerte. Es tan fuerte que genera que la corriente peruana incluso tenga casi 200 millas de extensión. Y ese fue un momento que también Bustamante suma a la tesis de las 200 millas. Bustamante dice, nuestro mar frío no solamente es frío en la orilla, en invierno es frío hasta las 200 millas. ¿Entiendes? Entonces, ahí, por ejemplo, se le va sumando otro rasgo, se le va sumando otra característica. Ahorita vamos a ver específicamente cómo se da el afloramiento, ya con calma esa parte. Presenta bajas temperaturas. Es importante que haya bajas temperaturas, se evapora poco, conserva oxígeno. Tiene aguas verdosas porque abunda el fitoplancton. La abundancia del fitoplancton es la causa principal de que haya tanto alimento para los peces, porque el plancton es alimento para las especies. Pero no solo eso, es también la causa principal de que las aguas tengan bastante oxígeno. ¿Las plantas qué hacen? Fotosíntesis. ¿El fitoplancton qué son? Son algas, plantas en última instancia, podríamos decir, ¿no? Y al ser algas que hacen fotosíntesis, oxigenan muchísimo las aguas. Alta salinidad, alta densidad. ¿Qué pasa con el fitoplancton? Comienza a flotar, color verdoso. Ahí está, miren. Se aprecia el color verdoso, sí. Ese es color verdoso, típico del sector centro-sur. Y las especies más importantes, tú vas a encontrar anchoveta, sardina, lobos marinos, pingüino de Humboldt también. Pingüino de Humboldt. Y aquí están algunas, la anchoveta, el lobo marino, el pingüino. Y el mar frío, dice aquí, presenta mayor concentración de biomasa pesquera. ¿Qué es la biomasa pesquera? El otro nombre que tú le das a los recursos ictiológicos, a los peces. ¿Está bien? Es el otro nombre que le podemos dar. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Todo ok? ¿Alguna duda allí? Para poder continuar. ¿Todo ok? ¿Vamos bien? Ya. Ahora, vamos a ver cuáles son las características físicas del mar. Mira, como tú te has dado cuenta, en el mar hay dos sectores, pero nosotros no vamos, cuando hablemos de las características físicas, no vamos a poder, por ejemplo, mezclar los dos, la característica en función a los dos sectores. Vamos a hablar de las características predominantes. ¿Qué es lo que predomina en el mar peruano? Predomina el sector norte o el sector centro-sur. ¿Qué me dices tú? ¿Quién es más grande? El sector centro-sur. Y en el sector centro-sur, ¿tú qué encuentras? ¿A la corriente Niño o a la corriente peruana? ¿Qué dices tú? ¿Quién está en el sector centro-sur? ¿Corriente Niño, corriente peruana? Claro, Humboldt es válido también, está bien, es válido también. Humboldt o corriente peruana. Está bien, señor. Ahora, una consulta. Si yo hablo de la corriente Humboldt, ¿de qué hablo? ¿Hablo de aguas frías o hablo de aguas cálidas? ¿Qué me dices tú? ¿De qué estoy hablando? ¿De aguas frías o de aguas cálidas? Claro, hablo de aguas frías. ¿Hablo de color azulado o hablo de color verdoso? ¿Qué opinas tú? Claro, hablo también de color verdoso. Ahora, ¿por qué color verdoso? Claro, exacto, el fitoplancton. Muy bien, por la abundancia del fitoplancton.
Ahora, ¿hablo de qué? Hablo de alta salinidad o de baja salinidad. ¿Qué pasa con el fitoplancton en el sector centro-sur? ¿El fitoplancton se hundía o comienza a flotar? ¿Qué opinas tú? ¿Flota, sí o no? Porque hay una alta salinidad. ¿Qué hace la alta salinidad? Que las aguas sean más espesas o viscosas. Cuando ustedes lleguen al examen van a utilizar la palabra aguas más densas. Es lo mismo, profe. Es lo mismo, aguas más densas. Está bien, muy bien, ¿no? Muy bien, excelente. Entonces, en función a esto, mira, en función a esto, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nosotros vamos a comenzar a trabajar las características predominantes. A eso nos abocamos, ¿está bien? Características predominantes. Escuchen. Dentro de las características predominantes del mar peruano, tú y yo vamos a destacar esto. Pues mira, mírame. Lo primero que destaco, profe, la temperatura de las aguas. Las aguas, ¿qué serán? Predominantemente frías, pues. En promedio la temperatura es 18 grados. Y esa frialdad se debe al proceso del afloramiento. Ahora alguno me dirá, profe, pero hay aguas cálidas, profe, se está equivocando. Tienes razón, pero cuando hablemos de las características del mar peruano, hay que hablar de lo predominante. ¿Me estás entendiendo, señor? ¿Y qué es lo predominante? Ya lo predominante es que hay aguas frías, porque el sector centro-sur es más grande. Hay una porción de aguas cálidas, sí, ese es el sector norte. ¿Estamos ahí? ¿Por qué hay aguas frías? Si estamos en zona tropical, ¿por qué aguas frías? Es que, profe, hay un proceso que se llama afloramiento. Y esa es la causa de la frialdad, profe, el afloramiento. La salinidad. ¿Qué predominan? Ya predominan las aguas del sector centro-sur. La salinidad es alta. ¿Y sabes qué es alta? 35 gramos por cada litro de sal. Es decir, si tú coges un litro de agua de nuestro mar y evaporas todo el agua, te quedan 35 gramos de sal. Son aguas sumamente densas, sumamente viscosas, sumamente espesas. Por eso es que el fitoplancton flota. ¿Está bien? Por eso es que el fitoplancton flota. Y por eso es que comienza a tomar esa tonalidad o esa coloración verdosa que se destaca aquí. El color verdoso siempre es predominante, ¿dónde? Siempre es predominante cerca a las costas, porque ahí es donde abunda más el fitoplancton. Lejos de las costas ya no es tan predominante. Y ahorita vamos a analizar esa parte para que se tenga más claro, ya con calma ahí para poder seguir avanzando. Listo. Ahora, hay un aspecto que también nosotros debemos de tomar en cuenta. Si tú analizas, el continente tiene sus relieves, ¿sí? El relieve que era la forma que asumían el suelo o la forma que asume la corteza terrestre. Cuando dices cordillera, relieve accidentado, pero hablas de los valles, de las pampas, todo lo que ustedes han estudiado, esos son relieves. El mar también tiene relieves. También hay un relieve submarino. Hay algunas porciones de relieve submarino que son más importantes que otras. Claro, una de esas, por ejemplo, es el Zócalo. ¿Está bien? Excelente. Aquí está, por ejemplo, el relieve submarino. Miren, mira acá, mira acá. En este sector, ¿sí? Cuando nosotros hablemos del relieve submarino, tú vas a entender esto. El relieve submarino, ¿qué es toda porción de corteza terrestre cubierta de aguas. ¿Por qué esto es corteza terrestre? Solo que cubierta de aguas. ¿Recuerdan cuando estudiamos geósfera? Y ustedes estudiaron cial y cima. Profe, sí, esto es el cima, profesor. Exacto. Cima o corteza oceánica. Todo lo que está cubierto de aguas oceánicas forma parte del relieve submarino. ¿Está bien? Repito, todo lo que está cubierto de aguas oceánicas forma parte del relieve submarino. Ahora, en el mar, si nosotros queremos comenzar a dividir, hay sectores. Esta primera zona no es muy accidentada, ¿te das cuenta? Este es el famoso zócalo. En algunos libros o preguntas de examen, ustedes van a encontrar la palabra plataforma. ¿Está bien? También se puede llamar plataforma. Plataforma continental o zócalo continental. ¿Qué significa eso de plataforma continental? Es que esto antes era continente, jóvenes. Esto era continente. Solo que como la Tierra está pasando por un proceso de derretimiento glaciar, te decía, los glaciares se están derritiendo, esto va a los ríos, ¿sí? Esto va a los ríos. Zócalo significa zona baja, ¿sí? Zócalo significa zona baja. El zócalo es lo mismo que la plataforma continental. Ahora, ¿qué es el zócalo? El zócalo en realidad es una porción de continente,
pero que ha sido cubierta por las aguas marinas, por las aguas oceánicas. ¿Está bien, sí? Ha sido cubierta por las aguas oceánicas. ¿Por qué? Porque actualmente estamos en un proceso de derretimiento de los glaciares, desde hace miles de años. Entonces, esto, antes del derretimiento de los glaciares, por ejemplo, cuando estábamos en la época de la glaciación, esto era continente. Pero como los glaciares se han comenzado a derretir, el mar incrementó su nivel e inundó esta zona. ¿Qué es el zócalo continental? Es una porción de continente, ¿sí?, cubierto de aguas. Hasta ahí estamos todos. ¿Qué tal? ¿Vamos bien? Luego viene una caída, mira. Esa caída se llama talud. Esa caída fuerte se llama talud. Cuando tú vas a la playa te bañas acá nomás en el Zócalo, porque el Zócalo tiene kilómetros, tiene millas. En el Perú, por ejemplo, el Zócalo, la parte más extensa del Zócalo llega a tener hasta 100 millas. ¿Dónde ocurre eso? En Chimbote. Hay zonas de Arequipa, en cambio, en la cual el Zócalo es bien angosto. El Zócalo solamente llega a tener 5 millas. Y a ti te conviene que el Zócalo sea más grande. ¿Sabes por qué? Porque el Zócalo es el lugar en el cual los peces se reproducen. Es el lugar en el cual la mayoría de peces viven. Por esa razón yo te decía, ¿dónde hay más recursos hidrobiológicos? Acá, pues en el Zócalo. Por eso es que no llega hasta las 200 millas. ¿Estás entendiendo, sí? Solo hasta donde está el Zócalo. ¿Esa parte se está entendiendo? ¿Qué tal? ¿Está claro? Ya, luego estaba el talud y luego está la fosa oceánica. La fosa oceánica es la zona más profunda. ¿Cuándo se forma? Cuando chocan dos placas tectónicas. ¿Está viendo? Esa es la zona más profunda, es la zona inestable. Ahí se originan los sismos. Luego está una zona plana que se llama fondo o llanura oceánica. Y también aparecen las dorsales. Una dorsal, ¿dónde aparece? Aparece en zonas marinas, oceánicas, en las cuales las placas tectónicas no chocan, sino se separan. Y al separarse, el magma asciende. Al ascender el magma, entra en contacto con el agua, se enfría, se convierte en roca, se acumula y con el tiempo se forman cordilleras submarinas, cuyo nombre correcto es dorsales. Exacto, la famosa divergencia. Muy bien, la famosa divergencia. Ahora, dentro del mar hay dos sectores que nosotros vamos a tener que diferenciar sí o sí. La luz solar no llega hasta el fondo del mar. No sé si ustedes han visto esto. Hay algunas especies marinas, ¿sí? Hay algunas especies marinas bien curiosas. Hay una especie, por ejemplo, que en el Perú nosotros le llamamos pejezapo, que es así. Es una especie que tiene una boca bien grande, tiene dientes muy afilados y tiene aquí una especie de foquito. Y con ese foquito atrae a sus presas. No sé si lo han visto en documentales, el pejezapo. Ah, ya, como en Nemo, ya. Bueno, si lo quiere ver como en Nemo, ya, ahí está. Esa especie se llama especie abisal. ¿Sabes qué es la zona abisal? Es la zona oscura. El mar tiene una zona oscura. A veces se le llama zona abisal, a veces se le llama zona afótica. Abisal, afótica, significa sin luz, zona oscura. Entonces, como es una zona oscura, los peces han desarrollado allí, en las especies que viven, ciertos mecanismos, ¿no? Esa especie que te menciono es un caso. En cambio, de los 200 metros, ¿sí?, o de 0 a 200 metros, en el caso del mar, ahí sí llega la luz solar. Esa zona se llama zona fótica. La zona fótica coincide justo con la zona del zócalo continental, porque el zócalo continental solo llega hasta los 200 metros. Y ahí es donde le conviene estar a todas las especies. Aquí está la mayor concentración de especies, repito. ¿Saben? Aquí está la mayor concentración de especies. Listo, esto es a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Miren, esto es el zócalo continental. Ya a ver, escuchemos acá porque esto no es tan complicado. Si hay preguntas igual, me van planteando para poder resolver las preguntas o las consultas que puedan tener, ¿ya? Dice, el zócalo continental, ¿qué es? Es la prolongación del continente que está bajo el mar. Lo que te decían, este es el continente. Las aguas del mar la han cubierto, ¿no? Hay un incremento del nivel del mar los últimos miles de años, millones de años, y han cubierto esta zona de continente. ¿Cuál es su característica? Tiene suave pendiente. ¿Qué significa suave pendiente? Que es casi plano, que es casi llano. ¿Está bien? ¿No? Otra característica, va de 0 hasta los 200 metros. Y hasta ahí justo llegan los rayos solares. Por eso es que el zócalo coincide con la zona fótica. La palabra fótico viene de luz. ¿Está bien? Otro, en el Perú, así como en los diversos países del mundo, el zócalo tiene un ancho variable.
hay sectores, aquí está Chimbote, mira, en el cual el Zócalo es inmenso, es sumamente grande, casi 100 millas, que es equivalente a 140 kilómetros. Pero el menor ancho lo tiene en Arequipa, en el ático, aquí, mira, esta zona que estoy señalando, espero que se pueda notar. A ver, esta zona que estoy señalando, aquí, en este punto, allí, ¿sí? En ese lugar, en ese sector, ¿qué es lo que está ocurriendo? En ese lugar o en ese sector, el ancho solamente llega a 5 millas. Luego, es la zona fótica, zona con luz, ahí es donde abunda, por ejemplo, siempre el fitoplancton y hace la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque hay luz. Pues. Otro aspecto, en este lugar se produce depósito de nutrientes. Las olas del mar llevan nutrientes aquí, los ríos desembocan aquí, traen... ¿Qué son los nutrientes? Los minerales. Cuando llegue al contacto con el agua pueden comenzar a disolverse. Pueden darle... Ahí también hay depósitos, es el que tiene mejores condiciones, recibe luz. Si es grande, mejor todavía. El otro aspecto es que en el zócalo se da el proceso del afloramiento, que ahorita vamos a analizar. El afloramiento se considera el factor más importante por el cual el mar peruano es tan rico. Luego está el talud continental que es la zona que continúa el zócalo. Lo que está de azul es el zócalo, miren. ¿Viste? Esa es una imagen tridimensional del Instituto Geofísico de Perú. Lo que está de azul, entonces, es el zócalo, mira. Y esa caída, ese es el talud. ¿Sí? Ese es el talud. Entonces, ¿qué presenta? Presenta una fuerte caída, presenta una fuerte pendiente. Y luego está también la fosa oceánica. ¿No? En el Perú hay fosa oceánica, ¿no? ¿Qué son? Son zonas, grietas estrechas, profundas, que se originan porque hay contacto de placas. ¿Está bien? Hay contacto de placas. ¿Listo? De 4.000 metros, en el caso peruano, hasta los 6.752. Hay fosas que sobrepasan los 11.000 metros. Una de esas fosas es la fosa de las Marianas, en Asia. En el caso peruano, nosotros tenemos una fosa en Tacna, que llega a tener casi 7.000 metros de profundidad. ¿Está bien? ¿Listo? Ahora, pasamos al caso, ¿sí? No, en las fosas ya no se habla de especies, ¿no? Ya no se habla de especies. Lo que pasa es que las fosas, hasta donde yo tengo entendido, tiene concentración mínima de especies. Además, cuando se ha explorado la fosa de las Marianas, por ejemplo, que es la que se ha explorado, la fosa peruano-chilena, o la fosa de Tacna no tanto, se ha encontrado alrededor algunas especies. Es que la figura es esta, mira. La figura es, esto es zócalo, ¿no? A ver, más o menos, ya, al final le explico, si no voy a perder la hilación, a ver, si no, retrocedemos rapidito. Mira, la figura es esta, mira. A ver, quiero que me entiendas aquí, mira. La figura es esta. Si tú te das cuenta, acá muchas especies, acá pocas, acá también pueden haber especies, pero acá, si las hay, si existen, es de manera reducida. Bueno, eso es, no sé si sea información comprobada, pero yo sugiero siempre esto. Miren, a ver, cuando ustedes revisen una información, no se queden solo con esa información. Incluso ahorita, ¿no? Lo que yo estoy diciendo, ustedes corrobórenlo con internet, revisen la página, citen incluso lo que estoy diciendo. Me parece que quedarse con lo que uno escucha, con lo que uno ve o con lo que uno lee de una sola fuente no es tan correcto. Hay que contrastar, ¿no? Es cuando, en este contexto, ¿no? Cuando uno ve noticias, en este contexto particular, si tú te quedas con la noticia de Canal 4, Canal 5, Canal 2, ya fuiste. Te quedas con la noticia de Canal N, ya fuiste. Están orientando tu opinión. Busca medios alternativos, no solo con una noticia. No, lo leí en el comercio. Yo te diría, el comercio tiene muchísimos intereses detrás. No, profe, yo lo leí, lo vi en Canal 4. Federico Salazar lo dijo, profe. Detrás de él hay muchísimos intereses.
¿no? Tal periodista ya, hay también intereses. Busca esta forma de contrastar, ¿sí? De contrastar información. Y en función de eso también ve creando tú una opinión, ve creando tú un punto de vista, que no arrastra en tu opinión. Crea un punto de vista, construye un punto de vista, esa es la chamba. Y ese va a ser tu trabajo también cuando tú seas profesional. O sea, si solamente te centras en un autor, en una fuente, ahí podríamos estar cometiendo un error. Contrasta por esa razón. Si has visto algo en Facebook, en redes sociales, de que, profe, ahí, no sé, en tal sitio hay esto. ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Y por qué lo dijo? Es como ahora, miren, ahora en Estados Unidos y en el mundo hay una tendencia, yo trato de ser un poco irónico con relación a eso, de que la Tierra es plana. Imagínense, en pleno siglo XXI, en Brasil, en función de una encuesta, casi el 60% de población de Brasil encuestada considera que la Tierra es plana. ¿Te das cuenta? O sea, profe, ¿qué pasó? Me parece que los medios están ahí, ¿no? Y lo peor es que la gente, o sea, el mayor enemigo de la gente considera su propia ignorancia. No quieren salir en ocasiones de esa ignorancia. Como yo decía en otra aula, eh, yo pienso que si tú tienes la posibilidad de educarte, la tarea que te compete después es educar a tu familia, ¿no? O sea, educar a tu papá, educar a tu mamá, porque a veces ellos creen lo que ven en los canales de televisión, creen lo que ven en los medios, asumen, se indignan solamente escuchando una versión. Entonces, la chamba es esa. Tú ya vas a ser un profesional y los profesionales me parece que tienen formas específicas de orientarse, formas específicas de actuar. Entonces, él lo sugiero, ya también tú puedes tomar la decisión, pero la sugerencia siempre es buena en el sentido de que hay un poquito de experiencia en torno a eso. Luego tenemos el caso de la dorsal. Tenemos el caso de la dorsal. ¿La dorsal qué es? Profe, lo que pasa es que en el Perú es así, mire. La placa, mira, placa sudamericana, placa Nazca, chocan. Perfecto. ¿Sí? Sería así. Esta sería la placa sudamericana, esta es la placa de Nazca. Chocan. Pero por aquí está la placa del Pacífico. Y mientras que la placa sudamericana y la placa de Nazca chocan, la placa del Pacífico se separa de la placa de Nazca. Conclusión, en esa separación hay divergencia. ¿Y qué hay? Hay dorsal. Ahí está la famosa dorsal de Nazca. ¿Está bien? Ahí está la famosa dorsal de Nazca. Y esa dorsal llega hasta un lugar que tú conoces. ¿Has escuchado de la isla de Pascua que Chile administra? ¿Sí? Llega hasta ahí. ¿Está bien? En esa dorsal se quiere crear actualmente un parque nacional. El Parque Nacional Dorsal de Nazca es un proyecto que aún no han aprobado. ¿Está bien? Sería importante que aprueben ese proyecto porque hay especies que cuidar ahí. Hay ecosistemas que cuidar. En otros países las dorsales son aprovechadas y ya están extrayendo recursos minerales. Hacen minería en otros países. Y finalmente vamos a analizar, ya para cerrar esta parte, cuáles son los factores que generan la riqueza en el mar peruano. ¿Está bien? Escuchen. Los factores que generan riqueza en el mar peruano son 4. ¿Está bien? Son 4. En el examen a ti te van a preguntar, ¿cuál es el más importante? De cajón, cerrado, el afloramiento. Escucha, cerrado, el afloramiento. Profe, ¿cuál es el más? El afloramiento. Profe, aparecieron los 4 factores, profe, sumaron 1 más 5. Cierra con la respuesta, el afloramiento. Esa es la causa principal. Vamos a ver por qué. Se dice que un factor importante es la amplitud de nuestro zócalo. Mira, un factor importante es la amplitud de nuestro zócalo. Escucha, porfa, para que puedas estar claro en fundamentar tu respuesta. Escúchame. El zócalo, ¿sí? El zócalo decíamos que es. ¿Qué es el zócalo? Empecemos por ahí. ¿Qué es el zócalo? Es una zona accidentada. El zócalo continental o plataforma es una zona accidentada. O más bien es una zona casi planita. Una zona casi planita, ¿sí o no? Claro, es una zona casi planita. No es muy profunda y más o menos su profundidad va de 0 a 200 metros. Porque justo ahí llegan los rayos solares, la zona fótica.
¿Está bien, sí? Hasta ahí, miren, ¿ah? Vamos analizando eso. Otro aspecto, los ríos desembocan justo ahí y dejan nutrientes. Se da la reproducción de los peces. El fitoplancton abunda. Si ahí el fitoplancton abunda, ¿sabes qué hacen los peces? Van y se reproducen allí. Y la secuencia es esta. Hay fitoplancton. Mira, la secuencia es esta. Hay fitoplancton. ¿Está bien? Una vez que hay fitoplancton, los peces se reproducen. Y los huevitos chiquitos de los peces chiquititos, los crustáceos chiquititos, los moluscos recién nacidos, es el famoso zooplancton. Y el zooplancton, ¿qué hace? Se alimenta del fitoplancton. Ya se inició la cadena alimenticia. Vienen los peces de menor tamaño y a veces también los cetáceos y se alimentan del fitoplancton y del zooplancton. Uno de los peces más importantes, en el caso del mar peruano, es la anchoveta. Se alimenta del fitoplancton y del zooplancton. Pero las demás especies de peces se alimentan de la anchoveta. ¿Viste? O sea, ahí justo inicia la secuencia. Ahora, es importante que el zócalo sea extenso. ¿Por qué? Porque si el zócalo se hace extenso, significa que este evento que yo te he planteado se genera en espacios más amplios. Los peces se reproducen más. El fitoplancton abunda más. ¿Me estás entendiendo, sí o no? Ahora, habíamos dicho hace un momento que el ancho no es homogéneo, es variable. Es más ancho en Chimbote, menos ancho en el Ático, que queda en Arequipa. ¿Está bien, sí o no? Pero, repito, es importante que tú tomes en cuenta lo trascendental del zócalo, porque ahí también se va a dar el afloramiento. ¿Sí? El afloramiento marino. Ahora, como aquí hay muchísimas especies, el nombre que se suele utilizar es este. Cuando se concentran muchísimas especies, se utiliza el término o el nombre de zona nerítica. Cuando se concentran sobre todo muchos peces, zona nerítica. ¿Está bien? Y aquí hay una leyenda importante, ¿no? Dice, el Zócalo es la zona, tiene mayor amplitud frente a la costa Chimbote. Y el Zócalo, ¿sí? El Zócalo es el espacio, repito, en el cual se va a dar el proceso más importante, ¿sí? O el factor más importante de la riqueza del mar peruano, que es el afloramiento. ¿Está bien? Que ese es el factor más importante. Ahorita lo vamos a analizar. ¿Hasta ahí qué tal? ¿El primer factor se entendió? ¿Todo claro? Ya, perfecto. Segundo factor. El segundo factor es el afloramiento. Mira, acá está el zócalo. ¿Está bien? Aquí está el zócalo. Y estos puntitos que tú estás viendo son los nutrientes. ¿De dónde salieron los nutrientes? Los ríos, pues, van y te dejaron nutrientes, te dejaron sales. Si esa sal se mezcla con el agua, se diluye en el agua. Y el agua se comienza a hacer más densa, se convierte en la mazamorra que yo te decía. Y el agua, al hacerse más densa, al hacerse más espesa, ¿qué es lo que hace? Permite que el fitoplancton flote. Entonces, la idea es que estos nutrientes que están en el fondo del zócalo suban y se mezclen con el agua. Eso es lo que hace el afloramiento. ¿Qué hace el afloramiento? Permite que las aguas que están aquí en las zonas profundas del zócalo asciendan, pero ascienden con nutrientes, mezclándose con esos nutrientes, ¿sí? Mezclándose con esas sales. Las sales se diluyen, el agua que asciende ya no solo es fría, mira, ahora es más espesa, es más densa y permite que el plancton flote. ¿Qué tal? ¿Me entendiste esa parte? Entonces, ahí están los rayos solares. Mira, siempre en la zona superficial, es que el mar es así. Eso ya lo han visto también en Fenómeno Niño. No me parece que sea necesario explicar. Miren, pero si es necesario, lo hacemos. Esta es la superficie del mar. La zona superficial, la que está en contacto con los rayos solares. ¿Está bien, sí? ¿Sabes qué es lo que ocurre? Es que cuando tú vas al mar, siempre la zona superficial, como está en contacto con los rayos solares, suele tener temperaturas altas. Porque ahí llega el rayo solar, está evaporando incluso. Pero en la zona más baja, el agua es fría. Es como cuando tú vas a una piscina, ¿no? Tocas la capa superficial de la piscina y el agua está más o menos calentita. Pero sigues metiendo la mano y el agua ya está fría, ¿sí? Se calienta la superficie. Así también ocurre en el mar. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Como la superficie está caliente, escucha, viene un viento. Ese viento se llama viento alisio. Viene el viento alisio y hace esto, mira.
Viene el viento alisio, mira, y el viento alisio es esto. Voy a explicar en todo caso el proceso para que siga el sentido del mapa. El viento alisio es esto, cuando viene. Mira, el viento alisio es esto. El viento alisio se comienza a llevar la capa de agua superficial. ¿Viste? ¿Y qué te deja? Te deja el agua fría. Y el agua fría asciende para reemplazar a esa capa de agua que se llevó el viento alisio. ¿Entendiste? Ese ascenso ya es de aguas profundas. Ese ascenso ya es de aguas frías. Y ese ascenso no se produce solo de aguas profundas y frías, ascienden los nutrientes, se diluyen en el agua y hacen que el agua sea más viscosa. ¿Qué tal? ¿Se pudo entender? Confírmenme, por favor, si no, para volver a explicarles. Entonces, por esa razón, aquí está justo el viento alisio, específicamente se llama viento alisio del sureste, se está llevando la capa de agua cálida, mira, y lo que te va a dejar es el agua fría. Ya, vuelvo a explicar, no te preocupes, porque esta parte yo entiendo es la más complicada. Mira, volvemos a explicar entonces. Presta atención, porfa, concéntrate para que puedas entenderme bien. A ver, la secuencia estaría Cassian. Yo te decía, ¿se entendió esto que en el mar hay agua cálida en la parte superficial? Eso sí se entendió, ¿cierto? Ya, perfecto. Entonces, como esa capita, existe una capita de agua cálida, esa capita de agua cálida en el mar usualmente es de 1 centímetro. Pero por territorio peruano tú conoces por clima que se desplaza o moviliza el viento alisio, o los vientos alisios, que se llaman específicamente vientos alisios del sureste. Lo que hace el viento alisio cuando se mueve es esto, mira, cuando pasa por la superficie del mar, ¿sí? Cuando pasa por la superficie del mar, sureste es así, cuando pasa por la superficie del mar, ¿sí? Por acá, cuando pasa por la superficie del mar, lo que va a hacer el viento es esto, mira, se va a llevar esa capa de agua cálida, se la lleva. ¿Y qué te deja? El agua fría. Y no solo eso, el agua fría comienza a ascender para reemplazar al agua fría que está siendo arrastrada o para reemplazar, perdón, al agua cálida que está siendo arrastrada o llevada por el agua fría. Y cuando el agua profunda asciende, como en el fondo del zócalo hay nutrientes, se lleva consigo los nutrientes y los va diluyendo. Se van mezclando, como cuando tú pones una cuchara de azúcar sobre tu agua y le das vuelta tú hasta que la cuchara se diluya, igualito. En ese ascenso de aguas frías, el ascenso de aguas frías genera que los nutrientes se diluyan en ella. ¿Está bien hasta ahí, sí? Entonces aflora el agua fría con nutrientes. Agua fría con nutrientes, ¿qué significa? Agua más densa, agua más espesa, agua más viscosa. ¿Qué hace el plancton? Profe, ahí recién flota, profe. ¿Te diste cuenta? Y como el plancton flota, ahí entra en contacto con los rayos solares, fotosíntesis, para el aire, para el agua. El plancton tiene tantos rayos solares, ¿sí? Exacto. Esto gira en torno a los vientos alisios. Perfecto. En torno a los vientos alisios del sureste. Pero recuerda tú que el afloramiento solo se puede dar en el zócalo. ¿Por qué? Porque también aguas tan profundas de 1000 metros no pueden ascender. Aguas de 200 metros, solo hasta el zócalo. ¿Me entendiste? Por eso es importante que el zócalo sea amplio. Si el zócalo es amplio, afloramiento más intenso. ¿Está bien, sí? Y si el afloramiento es intenso, agua con más nutrientes, más especies, el plancton flota, se reproduce a montón. Y cuando el plancton se reproduce a montón, ¿qué hacen los peces? ¿Qué buscan? Buscan reproducirse en lugares en los cuales hay poco alimento para sus crías o mucho alimento para sus crías. Lógico, donde hay más alimento. El afloramiento también se puede llamar, o se llama surgencia marina, en otros países le llaman upwelling. ¿Qué tal? Ahí ahora sí se puede entender, ya más claro, ¿se entiende esa secuencia? Sí, perfecto, perfecto. Ahí está la secuencia del afloramiento. Y miren, hay zonas en las cuales se produce afloramiento en el Perú, ¿no? Hay distintas zonas o lugares en los cuales nosotros vamos a encontrar afloramiento. ¿Cuáles son las consecuencias del afloramiento? Ya. ¿Cuáles son las consecuencias del afloramiento? Primero, ¿qué genera? Que el agua sea fría. Nutre al mar, favorece el ascenso de los nutrientes que antes se depositaron en el zócalo. ¿Está bien? Lo que te decía, favorece que las aguas sean más espesas, más saladas, más densas, más viscosas y que el plancton flote.
Y ahí está la secuencia, miren, nutrientes, fitoplancton y los peces ya encontraron su alimento. Estas son las principales zonas de afloramiento. Hay zonas de afloramiento en Chimbote. Chimbote es la principal zona de afloramiento, ¿por qué? A ver, ¿por qué razón en Chimbote? Chimbote sería la principal zona de afloramiento. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué Chimbote? ¿Qué tiene Chimbote? ¿Qué tiene el mar de Chimbote? Exacto, porque el zócalo es más extenso y el afloramiento solo se da en el zócalo. Perfecto, estamos muy bien. Ahora ya vamos entendiendo por qué razón el mar peruano es de color verdoso siempre cerca a las costas, porque cerca a las costas está el zócalo y el zócalo no llega a las 200 millas. Es verdoso donde las aguas son más saladas, porque ahí permite que el fitoplancton flote. ¿Me están entendiendo la secuencia, sí o no? Porque todo ya es secuencial, dense cuenta, todo es secuencial. Es como armar un rompecabezas, es poquito a poquito. ¿Está bien? ¿Todo claro? ¿Cómo vamos? ¿Se entiende? Ya, finalmente, la abundancia del fitoplancton. Bueno, el fitoplancton es el primer eslabón de la cadena alimenticia y nosotros ya sabemos que el fitoplancton abunda. ¿Por qué? Ah, profe, las aguas son sumamente saladas, sumamente viscosas y el fitoplancton comienza a flotar, hace fotosíntesis, oxígeno, ¿no? Para el aire, perdón, para la atmósfera y también para el agua. Con más oxígeno en las aguas, los cardúmenes no van a ser chiquititos, profe, tendrán que ser grandes. ¿Entendieron? Hay bastante alimento que genera entonces el fitoplancton. Otro aspecto, perdón, es que el fitoplancton y el zooplancton en conjunto tienen el nombre genérico de plancton. ¿Qué es el zooplancton? El zooplancton son los organismos pequeñitos que recién nacen, de los peces, de los crustáceos, de los moluscos. Y las causas por las cuales abunda la alta salinidad, alta viscosidad y densidad de aguas, y también, ¿sí? Y también la abundancia de nutrientes que tienen. Cuando las sales se mezclan con el agua, voy a utilizar un sinónimo, sería similar a esto. Como el fitoplancton son algas, no solo fotosíntesis le hace falta para que crezca. A una planta, ¿qué le hace falta para que crezca? ¿Solo luz solar o también nutrientes? Los nutrientes son las sales que se disuelven en el agua. ¿Entendiste? Por eso es que el afloramiento es tan importante, porque nutre o fertiliza, voy a decirles, si fertiliza las aguas. ¿Y quién está en las aguas? ¿Quién se pone en las aguas? El fitoplancton. ¿Saben qué tal? ¿Se ha podido entender? ¿Todo claro? Y luego viene el factor de la convergencia de las corrientes marinas. Este factor genera que exista bastante diversidad de especies, ¿sí? Genera que exista mucha diversidad de especies en el mar peruano. Si a ti te preguntaran cuál es el factor que genera la mayor diversidad biológica o diversidad de especies en el mar peruano, tú dirás, profe, la convergencia de corrientes marinas. No, mira la diferencia. Escucha, con calma. Cuando hablamos del afloramiento, el afloramiento es el factor más importante. Escucha, el afloramiento es el factor más importante de la riqueza del mar peruano. Escucha, porque el afloramiento genera condiciones para el fitoplancton, ¿no es cierto? Genera, en última instancia, que las aguas sean frías, que abunden los nutrientes, etc. Hasta ahí estamos. Genera condiciones para que luego se reproduzca el fitoplancton, haya bastante alimento para los peces. Ahí está el afloramiento. O sea, el primer eslabón de la cadena es el afloramiento. Así como en la cadena alimenticia, el primer eslabón es el fitoplancton. Hasta ahí estamos. ¿Sí? Pero cuando a ti te hacen esta pregunta, mira la diferencia cuando te dicen, ¿por qué razón el mar peruano es tan diverso? ¿Por qué razón en el mar peruano hay casi 2.000 especies de peces ahí en el mar peruano? ¿Por qué hay tantas especies de peces? Lo que pasa es que el mar peruano tiene peces de aguas frías y tiene peces de aguas cálidas. Si tú sumas las especies de aguas frías y aguas cálidas, eso explica por qué hay tanta diversidad de especies. ¿Has visto la diferencia? Genera diversidad de especies. Y por eso incluso se considera que el mar de Piura no es que sea el mar más rico del mundo, justo donde las corrientes marinas. A ver, las especies de aguas cálidas son los que más abundan. Claro, algunos, en el caso del mar peruano, las especies de aguas frías. En el caso del mar peruano, las especies de aguas frías. En el caso de otros mares del mundo, son especies de aguas cálidas. Pero para el caso del mar peruano, son las especies de aguas frías. ¿Está bien? ¿Hasta ahí?
Exacto, muy buena. Hay diversidad en Piura, pero no hay cantidad. Lo resumiste muy bien. Claro, y en aguas cálidas hay diversidad, pero no hay cantidad, recuerden ustedes. En cambio, en aguas frías del mar peruano hay diversidad y hay cantidad. ¿Viste la diferencia? Sí, listo. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Ahí está todo bien? Entonces, este factor es el que genera la mayor variedad. ¿Está bien? Es el que genera mayor variedad. Y ahí están las características, ¿no? Aquí vamos a hablar de las dos corrientes, corriente niño y también corriente peruana, y la consecuencia de la convergencia. Sabes tú que la anchoveta es uno de los peces más abundantes y que está presente en la corriente peruana. ¿Listo? Entonces, ya para finalizar, ahí están las referencias. Les dejo también un anexo, por favor. Yo quisiera, por temas de tiempo, más bien una disculpa del caso, ustedes pueden revisar ese anexo. Ahí también lo pueden repasar para reforzar y la siguiente clase lo vamos conversando. Tomando el pantallazo ya porque la profesora también está en línea y la intención no es quitar el tiempo a la profesora. ¿Está bien? Ya, a ver. Entonces, primera pregunta, ahí le tomas el pantallazo, por favor. La clave es dado. Toma el pantallazo, por favor. Tratemos de optimizar los tiempos. Porfa, les solicito eso. Pasamos entonces a la segunda pregunta, ¿está bien? Pasamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta habla de las características, ¿no? Y lo que decíamos, debería ser de aguas cálidas, ¿no? La segunda pregunta, la clave es la C, ¿sí? Tomamos el pantallazo, pasamos a la siguiente pregunta, ¿ya? La tercera pregunta habla acerca del zócalo, ¿no? Su amplitud es uniforme a lo largo del litoral. Estoy entendiendo, ¿sí?, que nos solicitan la característica incorrecta. Incorrecta es eso, ¿no? No es uniforme, es amplitud variable. ¿Está bien? Pasamos entonces a la pregunta número 4, por favor. Solicito ello. Pregunta número 4. Habla del afloramiento, ¿no? Sí, ahí habla del afloramiento. Entonces, dice, ¿cuál es el origen de las bajas temperaturas? Decíamos que era el afloramiento, ¿cierto? El afloramiento, ahí sería la clave la C. Siguiente pregunta, por favor. Ahí habla de los factores de la riqueza del mar peruano que habíamos visto. Los factores de la riqueza del mar peruano serían 1, 2 y 3, clave barco, ¿no? Clave barco. Tomamos el pantallazo, por favor. Cuento 1, 2, 3, 4, 5. En el caso de la 6, la pregunta 6, ahí se refiere al sector norte, ¿no? Uy, perdón. Ahí la clave sería la A, ¿no? El sector norte es corriente niño, es aguas tropicales, aguas azuladas, no son aguas frías, no son aguas de alta salinidad y no son aguas de alta densidad, ¿no? La salinidad y la densidad hay que tomarlo como ejemplo, ¿ya? A veces aparece la palabra alta viscosidad también. Pasamos entonces a la siguiente pregunta, por favor. La número 7. ¿Sí? La número 7. Ahí está, mira, justo hablan del zócalo. Se concentra la mayor cantidad de algas, ¿no? Ahí se está refiriendo a algas microscópicas, se está refiriendo necesariamente al fitoplancton. ¿Está bien? Entonces, ahí la clave sería la número 7. Luego viene la 8, exacto. Algunos ya me están diciendo la 8, la C, exacto. La 8 es la C. Muy bien, la 8 es la C. Tomamos el pantallazo, cuento 1, 2, 3, 4, 5. Nuevamente factores de riqueza, esta fue pregunta de examen, mira, y ahí de lo que hemos estado hablando, ¿no? ¿Cuál es la afirmación correcta? La abundancia del fitoplancton por el afloramiento constituye el factor preponderante que sustenta la riqueza hidrobiológica, ¿no? La 9 sería la E. ¿Está bien? 9 enano. Tomas el pantallazo, contamos 1, 2, 3, 4, 5. Y finalmente, ¿sí? Y finalmente la número 10 es barco, ¿no? Muy bien, hay una señorita que ha contestado todo de manera correcta.